Hola, estamos nuevamente en una clase de procesos socioculturales americanos. Ahora vamos a adentrarnos en la unidad 6 del programa, en la cual vamos a estudiar o revisar el proceso de conquista y colonización del territorio americano por parte de países o imperios europeos. Hasta aquí, en las primeras 5 unidades de la unidad, perdón, en las primeras 5 unidades de la materia, nos hemos centrado en procesos socioculturales que acontecieron en el territorio americano y que tuvieron como principales actores a las poblaciones nativas, ¿sí? Originarias del continente americano. Interrelaciones y demás, pero todo dentro de poblaciones nativas. A partir de esta unidad y de los sucesos que acontecen luego de la llegada, ¿sí?, de poblaciones foráneas europeas al continente americano, los procesos socioculturales americanos se interactúan con otros territorios, con otras poblaciones, ¿sí?, de otros continentes, de otras geografías, de otras latitudes. A partir del siglo XVI, ¿sí?, las poblaciones americanas eh, ya se integran, o no sé si se integran, pero van a formar parte, sí, de relaciones culturales, económicas, políticas, sociales, con otras comunidades de otras partes del mundo. El proceso de conquista y colonización de América fue sobre todo realizado desde naciones europeas. Fue un proceso histórico de apropiación y ocupación de territorios ultramarinos recién descubiertos, por así decirlo, por Cristóbal Colón en el año 1492. ¿Sí? Estas grandes potencias europeas invaden el territorio americano, que estaba, como ya vimos, totalmente habitado por poblaciones que hace más, como mínimo, ¿sí?, hacía unos 12.000 años, 15.000 años, que ya se encontraban en el territorio americano, que habían desarrollado toda una rica historia, procesos autóctonos, y todo esto es dramáticamente interrumpido, ¿sí?, por la invasión europea. Los principales interesados en el reparto del llamado Nuevo Continente fueron, en primer lugar, el Imperio Español y el Imperio Portugués, y posteriormente el Imperio Británico, Reino de Francia, los Países Bajos, y también existieron iniciativas mucho menores por parte de otros países europeos como Alemania, Dinamarca, Suecia, Rusia, Italia y Escocia. Este proceso de conquista y colonización se inició a finales del siglo XV y culminó con las numerosas guerras de independencias americanas en el siglo XVIII, que dieron origen a un conjunto de jóvenes repúblicas autónomas cuyo destino era convertirse en los actuales países americanos. En líneas generales se entiende por el proceso de colonización del continente americano a dos etapas distintas, ¿sí? Primero tenemos todo lo que es la conquista, que es el periodo de violentos enfrentamientos entre los invasores europeos y los distintos y numerosos pueblos aborígenes americanos, como el Imperio Azteca o el Imperio Incaico, entre muchísimos otros pueblos que hemos visto. La colonización ya propiamente dicha, que es a posterior de la conquista, y durante la cual se fundó una sociedad colonial, ¿sí? Eh, Eran parte de esta sociedad colonial los vestigios o los sobrevivientes, ¿sí?, de las poblaciones indígenas que sobrevivieron a la conquista,
eh, los ciudadanos europeos, los descendientes de los conquistadores que ya nacidos en América, otras poblaciones que fueron incorporadas o introducidas al continente americano por parte de los conquistadores o los colonizadores, ¿sí? Como las poblaciones africanas o asiáticas, y una estructura en base a clases raciales bien delimitadas, en donde básicamente había tres clases: los negros, que eran toda esta población africana que fue introducida como mano de obra esclava, ¿sí? Que no tenían absolutamente ningún derecho; los sobrevivientes indígenas, que también carecían de muy pocos derechos. Ya vamos a ver, depende la zona de la colonia, depende en qué región estaban, pero básicamente estaban reducidos a la servidumbre; y la población blanca, que eran los que gozaban derechos, pero no todos tenían los mismos derechos. Ya vamos a ver hacia el final de la unidad que había categorías de blancos, siendo los europeos, los blancos nacidos en Europa que vivían en las colonias, los que más derechos tenían, y así, bueno, los criollos o mestizos iban perdiendo categoría de ciudadano. ¿Cómo podemos caracterizar a este proceso? Como el genocidio más sangriento, ¿sí? La llegada de los colonos europeos a América no fue precisamente en son de paz. Venían buscando nuevos territorios para anexar a los diferentes reinos, coronas o imperios a los que respondían. Estaban ávidos, ¿sí?, de nuevas riquezas, de encontrar bienes, ¿sí?, objetos de gran valor, y estaban representando a sus reinos o imperios, ¿sí?, por buscar la supremacía mundial, ¿sí? Nada se interponía en el camino de estos conquistadores o colonizadores. Los distintos reyes administraban jurídicamente los permisos para la conquista que financiaban las burguesías insurgentes de la época, y que consistían básicamente en ocupaciones militares y la fundación forzada, ¿sí?, de las primeras ciudades o poblados europeos en el territorio americano. Ello implicaba subyugar a las distintas naciones y poblaciones indígenas que, por supuesto, se resistían no solo al saqueo de sus bienes, sino, por supuesto, se resistían a la muerte, a la aniquilación, ¿sí?, al despojo, al avallazamiento de sus tradiciones, de sus religiones, cuando no simplemente erradicarlos, cuando también estos conquistadores o colonizadores los reducían a reservas o directamente los exterminaban. A eso debe sumarse la debilidad de los pueblos indígenas frente a las distintas enfermedades, ¿sí?, o patologías que venían del viejo mundo, como la viruela y otras enfermedades que llevaron consigo todos estos europeos y cuyas consecuencias se sintieron más allá del fin de la guerra, ¿sí? A veces, antes de que llegaran los conquistadores, abundan los relatos, ¿sí?, de que antes que llegaran los conquistadores a los pueblos, la viruela o la gripe los había antecedido, y cuando llegaban encontraban poblaciones diezmadas, ¿sí?, con casi todos los adultos enfermos o agonizando. Así que aquellos que sobrevivieron, ¿sí?, a este primer enfrentamiento militar, bélico o a las enfermedades, resultaron ser aniquilados sistemáticamente en labores forzados, ¿sí?, que eran impuestos por los conquistadores a los indígenas en un primer momento, antes de la introducción de las poblaciones africanas al territorio americano, ¿sí? Prácticamente se usaban a las poblaciones indígenas, ¿sí?, para esta mano de obra esclava forzada, y redujo considerablemente la población. Las víctimas totales de la invasión europea al continente americano
se estiman en unos 70 millones de personas asesinadas o muertas. Es la matanza más grande de la historia de la humanidad. Por eso lo vamos a caracterizar como el genocidio más sangriento conocido. ¿Cuál es el contexto de esta conquista y colonización? Es la modernidad y la expansión europea del siglo XV y siglo XVI. Los inicios de la modernidad van de la mano de las exploraciones geográficas llevados a cabo por algunos reinados europeos durante el siglo XV y que culminaron con el descubrimiento de América, por así decirlo, el descubrimiento por parte de Europa. La expansión y conquista por los europeos de pueblos y culturas de otros continentes, ¿sí?, del continente africano, de Asia y de América, sentó las bases de la preponderancia europea en el mundo y el nacimiento de grandes imperios coloniales, ¿sí? El proceso de expansión fue posible por la combinación de una serie de factores políticos, socioeconómicos, técnicos, científicos e ideológicos que ustedes van a encontrar en la bibliografía. En estos tiempos Europa era una sociedad cristiana, geográficamente marginal, no muy desarrollada geográficamente y presionada por el Islam. Mostraba una tendencia expansiva en tres aspectos. Una expansión religiosa, ¿sí?, la predicación y las cruzadas. El cristianismo en expansión da lugar a que haya que llevar el mensaje a todas partes, ¿sí?, todo lo que implicó las cruzadas europeas hacia Oriente. La expansión territorial, ustedes saben de que Europa realmente tiene muy poco territorio, necesitaban ampliar los territorios para la producción agrícola y ganadera, sobre todo una vez que se comienzan a abrir las fronteras en comercio e intercambio cultural con Asia, y la expansión económica. Génova, Ansa, Venecia, entre el siglo XI y XV los genoveses comerciaban con los musulmanes en el Mediterráneo. La Ansa domina el Mar del Norte y el Báltico y Venecia tiene relaciones con el Islam hacia el siglo XVIII. En torno a 1450 se pone en marcha un proceso lento y complejo de recuperación que afecta a masas de campesinos europeos. Se restablece la paz luego de finalizar la Guerra de los 100 años, ¿sí? Hay un dinamismo económico, una recuperación de la población y la reconstrucción del mundo rural. Se recuperan manufacturas, ¿sí?, artesanías. Se mejora este trabajo de manufacturas, de la metalurgia y del vidrio, y aparece la imprenta. Los grandes beneficiarios fueron las ciudades del norte, lo que supuso el inicio de un protagonismo del Atlántico o de las ciudades que miraban hacia el Atlántico en el comercio internacional. También hacia esta época hay una reordenación política en el mundo europeo. Se cuestionan conceptos como la cristiandad, el imperio, lo que da origen a monarquías autoritarias, y se plantea por primera vez que la política puede ser algo independiente de lo religioso. La vinculación regional y corporativa se fortalece. Las monarquías buscan afianzar su poder a través de la fiscalización, la burocracia y un ejército permanente. Y la política pasa a formar parte del horizonte intelectual europeo, ¿sí? ¿Cuál es el papel de la corona española en la exploración y conquista de nuevos territorios? La conquista se apoya en la iniciativa privada y en las capitulaciones de conquista de la corona. Las condiciones de estas capitulaciones recuerdan las viejas cartas de población de la conquista en las que se fijaban derechos y obligaciones de la corona y del conquistador, que obtenía la licencia para conquistar un lugar vagamente determinado y un título sin sueldo. Detrás de los conquistadores aparecían siempre los funcionarios que se encargaban de burocratizar toda la cuestión. ¿Qué implicaba esto? ¿Sí? La corona le entregaba
digamos, por así decir, licencia para conquistar unas tierras, un título, pero no le daba sueldo, ¿sí? Así que el conquistador estaba obligado a costear la expedición, iniciarla en un tiempo convenido, cartografiar las tierras descubiertas y entregar una parte de todas las riquezas o los bienes que estaban dentro de esa tierra al rey. El rey, en cambio, prometía mercedes supeditadas al éxito de la expedición, es decir, tierras y solares en las ciudades que fundaran estos conquistadores y derechos municipales, ¿sí?, en estas ciudades semejantes a las que tenían la nobleza en las ciudades españolas del continente europeo. El papel de la corona era fundamental. ¿Por qué? Porque legitimaba la adquisición de tierras y explicitaba cuáles serían las regalías que recibiría la corona, podía retrasar el avance de la conquista y además daba a los conquistadores unas cartas en las que se detallaba el modo de proceder con los indígenas, con las poblaciones locales y con las riquezas.